Bienvenidos una vez a su canal favorito donde desentraumamos todos los secretos, los chismes jugosos y las historias de amor cautivadoras del mundo de las telenovelas turcas. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas queridas y comentadas de la televisión Superíndice 3N turca, una pareja que traspasó Superíndice 3 la pantalla y vivió Superíndice 3 un romance que hizo suspirar a millones, Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. Su es. Vamos a hablar de un supuesto reencuentro secreto y lo importante, de declaraciones reveladoras de Kerem sobre su vida amorosa después copyright de su ruptura con Hande. Esto se va a poner muy interesante. Antes de sumergirnos en este drama, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita estar al tanto de todos nuestros vídeos, noticias exclusivas y análisis profundos sobre sus series turcas favoritas. Y no olviden darnos un me gusta si disfrutan el vídeo, eso nos ayuda un montón Superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos a la acción Superíndice 3N. La química entre Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin en la serie, Senu Kondieres y Salkam, era innegable. La serie, una comedia romántica que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, nos presentaba a Eda YLDZ, una joven florista con sueños más menosos de estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada y a trabu copyright de un acuerdo forzado, terminan fingiendo ser pareja. Como se pueden imaginar, la lunea entre la ficción Superíndice 3N y la realidad comenzó Superíndice 3 a difuminarse. La serie es del GEU copyright nero de comedia romántica y los dos actores principales son, por supuesto, Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. Pero la magia de Senu Kondieres y Salkam iba ayud de los guiones y la dirección Superíndice 3N. Era la conexión Superíndice 3N genuina que se percibía entre Hande y Kerem, lo que hace que cada escena, cada mirada, cada roce, se sintieran autocopyrighticos y llenos de emoción Superíndice 3N. La trama, aunque sencilla, estaba llena de momentos tiernos, divertidos y por supuesto, mucho drama. La serie es relevante porque la relación Superíndice 3N entre los protagonistas trascendió Superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dolos en una de las parejas medio ticas del momento. Un dato curioso es que la serie se grabó Superíndice 3 en medio de la pandemia, lo que significó Superíndice 3 un desafío gustico para la producción Superíndice 3N, pero al mismo tiempo, sirvió Superíndice 3 como un refugio para muchos espectadores que buscaban una historia de amor optimista en tiempos difíciles. El rodaje, por lo tanto, no estuvo exento de dificultades. Los protocolos sanitarios, las restricciones de movilidad y el temor generalizado al contagio complicaron el trabajo del equipo. Sin embargo, parado Superíndice 3 gicamente, este contexto también copyright N reforzó Superíndice 3 el espíritu de camaradería y la dedicación Superíndice 3N de todos los involucrados. Durante la emisión Superíndice 3N de la serie, los rumores sobre una relación Superíndice 3N amorosa entre Hande y Kerem eran constantes. Ambos negaban los rumores, pero las imágenes que compartían en sus redes sociales, sus miradas Superíndice 3 cómplices y su evidente química fuera de la pantalla alimentaban aún las especulaciones. Cada publicación Superíndice 3N en Instagram, cada comentario en Twitter, eran analizados al detalle por sus fans, quienes buscaban pistas que confirmaran sus sospechas. Los medios de comunicación Superíndice 3N turcos, por supuesto, no se quedaron atrás, programas de televisión Superíndice 3N, revistas y portales web dedicaban amplios espacios a cubrir la supuesta relación Superíndice 3N, alimentando aún la expectación Superíndice 3N. Finalmente, en abril de 2021, la pareja confirmó Superíndice 3 su relación Superíndice 3N con unas románticas fotografías durante unas vacaciones en las Maldivas. El mundo enloqueció Superíndice 3. Anker, como se les apodó Superíndice 3, se convirtió Superíndice 3 en la pareja del momento, inspirando a miles de fans en todo el mundo. Las Maldivas de repente se convirtieron en el destino romántico por excelencia. Las agencias de viajes vieron un aumento significativo en las reservas a este paradisíaco lugar, impulsado por el deseo de muchos fans de emular a sus ídolos. Su relación Superíndice 3N parecua sacada de un cuento de hadas. Compartían momentos juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. Eran la imagen de la felicidad y el amor.
Desde alfombras rojas hasta cenas románticas, cada aparicio superíndice 3N pública de Ande y Kerem se convirtió en un acontecimiento medio últico. Sus gestos de cariño más menos o sus miradas y sus sonrisas transmitían una felicidad contagiosa que cautivaba a sus seguidores. Los fans de Anker crearon comunidades online donde compartían fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Se organizaban eventos virtuales, se creaban fanfics y se diseñaban más menos productos con la imagen de Ande y Kerem. La pareja se convirtió superíndice 3 en un símbolo de esperanza y optimismo para muchos superíndice 3 venes que vean en su relación superíndice 3N un ejemplo de amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación superíndice 3N. Al principio los fans se negaron a creerlo, pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Ande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría para sus seguidores, que no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción superíndice 3N. Los fans de Anker expresaron su dolor y su incredulidad ante la ruptura de la pareja que tanto admiraban. Muchos se preguntaban ¿Q copyright había salido mal y si habrá alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? La noticia también copyright N generó superíndice 3 un debate sobre la presión superíndice 3N medio últica a la que N sometidas las parejas famosas y sobre las dificultades de mantener una relación superíndice 3N en el ojo público. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Algunos medios apuntaron a diferencias irreconciliables, otros a la presión superíndice 3N medio últica y otros incluso a terceras personas. Lo cierto es que después copyright S de una o más menos o de romance, Ande y Kerem tomaron caminos separados. La separación superíndice 3N fue un proceso doloroso para ambos. Se dice que ambos se sintieron abrumados por la atención superíndice 3N medio últica y por las expectativas de sus fans. La ruptura marcó superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3N en sus carreras y en sus vidas personales. Ahora bien, llegamos al punto central de nuestro vídeo, el supuesto reencuentro secreto y las declaraciones de Kerem. En las últimas semanas han circulado rumores sobre un posible reencuentro entre Ande y Kerem. Todo comenzó superíndice 3 con unas fotografías tomadas por paparazzi en un restaurante en Estambul. En las fotografías se ve a una pareja que, según algunos fans, podrían ser Ande y Kerem. La calidad de las imágenes no es muy buena, por lo que no se puede confirmar al 100%, pero la especulación superíndice 3N se disparó superíndice 3. El restaurante en cuestión superíndice 3N, según las investigaciones de los fans SAQ Copyright Rimos, es un local discreto y elegante conocido por su cocina de autor y su ambiente tranquilo. Al parecer, la pareja habrá reservado una mesa en una zona apartada del restaurante, buscando preservar su intimidad. Sin embargo, la presencia de un foto superíndice 3 grafo experimentado logró superíndice 3 capturar algunas imágenes borrosas que han desatado la histeria colectiva en las redes sociales. Además, hace unos días, Kerem Bürsin concedió superíndice 3 una entrevista a un importante medio turco donde habló superíndice 3 sobre su vida amorosa después copyright S de la ruptura con Ande. Si bien no mencionó superíndice 3 directamente a Ande, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una referencia a su relación superíndice 3N. Kerem dijo que después copyright S de la ruptura, se dedicó superíndice 3 a trabajar en su mismo y a enfocarse en sus proyectos profesionales. Reconoció superíndice 3 que la relación superíndice 3N con Ande fue muy importante en su vida y que aprendió superíndice 3 mucho de ella. Además, aún más menos adiós superíndice 3 que abierto al amor, pero que busca una relación superíndice 3N madura y estable. En la entrevista, Kerem también copyright N habló superíndice 3 sobre la importancia de la comunicación superíndice 3N en una relación superíndice 3N y sobre la necesidad de respetar los tiempos y los espacios de cada persona. Sus palabras fueron interpretadas como una reflexión superíndice 3N sobre los errores que pudieron haber cometido en su relación superíndice 3N con Ande y como un intento de mostrar madurez y crecimiento personal. Sus palabras fueron analizadas al detalle por los fans, que interpretaron que aún guarda sentimientos por Ande. Algunos incluso creen que el reencuentro secreto podría ser el inicio de una reconciliación superíndice 3N. Los fans de Anker han elaborado teorías sobre los motivos que habrán llevado a la pareja a reencontrarse.
Algunos creen que se trata de un intento de retomar la relación superíndice 3N donde la dejaron, mientras que otros piensan que simplemente se trata de un encuentro amistoso para limar asperezas. También Copyright N hay quienes especulan con la posibilidad de que Andy y Kerem estén Copyright N trabajando juntos en un nuevo proyecto y que el reencuentro sea parte de una estrategia de marketing. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son solo especulaciones. Ni Andy ni Kerem han confirmado ni negado los rumores. Tendremos que esperar para ver qué copyright sucede en el futuro. La incertidumbre, como siempre, alimenta el misterio y la pasión superíndice 3N de los fans. Ahora pasemos a hablar de otra serie turca que también copyright N generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N y que, aunque no es tu copyright directamente relacionada con el reencuentro de Andy y Kerem, nos permite reflexionar sobre las complejidades del amor y las relaciones. Hablamos de AIK 101. Esta serie, disponible en Netflix, narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su única profesora que los apoya. Para lograrlo, deciden emparejarla con un profesor de educación superíndice 3N física. A través copyright S de este plan, los estudiantes aprenden valiosas lecciones sobre la amistad, el amor y el autodescubrimiento. AIK 101 es una serie que nos recuerda la importancia de la empatía y de la comprensión superíndice 3N en las relaciones interpersonales. La serie nos invita a reflexionar sobre los prejuicios y sobre la necesidad de dar una oportunidad a las personas que consideramos diferentes. AIK 101 es una serie juvenil que combina drama, comedia y romance. Los actores principales incluyen a Kubilay Aka, Mert Yazkoylu y Alina Boz. La serie es relevante porque aborda temas como el bullying, la discriminación superíndice 3N y la importancia de la educación superíndice 3N, todo ello enmarcado en una historia de amor y amistad. Un dato interesante es que la serie fue renovada para una segunda temporada, lo que demuestra su popularidad entre el público juvenil. La serie te hace pensar en cómo el amor puede surgir en los lugares menos esperados, y cómo a veces necesitamos que otros nos muestren el camino para darnos cuenta de lo que realmente queremos. AIK 101 es una serie que nos muestra que el amor puede florecer incluso en los entornos hostiles y que la amistad puede ser un poderoso motor de cambio. Cambiando un poco de tercio pero manteniendo copyright donos en el mundo de las series turcas, tenemos que mencionar Mucize Doctor. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de la serie coreana Good Doctor, cuenta la historia de Ali Befa, un joven copyright dico con síndrome de Savant que lucha por integrarse en un hospital. La serie es un drama copyright dico que explora temas como la inclusión superíndice 3N, la empatía y la superación superíndice 3N personal. El actor principal es Taner Ulmez, quien ofrece una interpretación superíndice 3N conmovedora de Ali Befa. La serie ha sido aclamada por su representación superíndice 3N respetuosa y sensible del autismo, y ha contribuido a generar conciencia sobre esta condición superíndice 3N. Mucize Doctor es relevante porque visibiliza la realidad de las personas con autismo y promueve la inclusión superíndice 3N en el U-diéresis ámbito laboral. Un dato curioso es que la serie tuvo un gran U-diéresis copyright cito en Turcua y en varios países de Latinoamu copyright rica, lo que demuestra que las historias de superación superíndice 3N personal son universales. Además, la serie ha contribuido a generar conciencia sobre el autismo y a promover la empatía hacia las personas con esta condición superíndice 3N. Esta serie te muestra que el amor y la amistad no tienen barreras, y que a veces, las personas que consideramos diferentes son las que nos pueden más menosar. Mucize Doctor es una serie que nos recuerda que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo y que la diversidad es una fuente de riqueza. Finalmente, no podemos dejar de mencionar Yarg. Esta serie es un thriller judicial que narra la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justiciero, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y desafiante. Sus caminos se cruzan cuando deben colaborar para resolver un caso de asesinato que involucra a sus familias. Yarg es una serie que te atrapa desde el primer momento con su trama llena de giros inesperados y personajes complejos. Los actores principales son Kaan Urgankoylu y Pınar Deniz. Yarg es una serie que nos plantea dilemas morales y que nos obliga a cuestionar nuestras propias convicciones. La serie es relevante porque aborda temas como la corrupción superíndice 3N, la impunidad y la importancia de la justicia. Un dato interesante es que Yarg ha ganado varios premios en Turquía, incluyendo el premio a la mejor serie dramática.
La serie te hace reflexionar sobre la complejidad de la ley y la moral, y sobre CEU superíndice 3 mo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. AQ el amor toma forma de un compau más menos erismo que se necesita para hacer justicia, pero también copyright n hay espacio para el romance y la pasión superíndice 3n. Yark es una serie que nos muestra que la búsqueda de la verdad y la justicia es un camino arduo y lleno de obstáculos, pero que vale la pena recorrer. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos hablado de Anne de Eru Rafael y Kerem Bürsin, de su supuesto reencuentro secreto y de las reveladoras declaraciones de Kerem sobre su vida amorosa. Hemos explorado algunas series turcas que nos invitan a reflexionar sobre el amor, la amistad, la inclusión superíndice 3n y la justicia. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan sobre el posible reencuentro entre Hande y Kerem? ¿Creen que podrán reconciliarse? ¿CUL de las series que mencionamos es su favorita? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que le den me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright n son fans de las series turcas y lo mu es importante que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos.